Hola a todos. El Everest es la montaña más alta de la Tierra. Tiene 8.848 metros de altura sobre el nivel del mar, 8.850 según a quien preguntemos. Y esa coletilla, ese sobre el nivel del mar, es muy útil porque nos dice en relación a qué se está midiendo esa altura. Y eso nos lleva a una pregunta que es lógica. En otros lugares del sistema solar donde no hay mar, ¿cómo medimos la altura? ¿Cómo sabemos que en Marte, por ejemplo, hay un monte Olimpo que tiene kilómetros de altura? ¿En relación a qué? A decir verdad, incluso en la Tierra no es tan sencillo como podría parecer, porque ese sobre el nivel del mar es relativo. No es lo mismo la altura del nivel del mar en un lugar de la Tierra que en otro. Y eso quiere decir que en realidad incluso nuestro propio planeta es un poco más complejo de lo que podría parecer. Así que en este vídeo de lo que vamos a hablar es de cómo medimos la altura si no hay un mar que podamos utilizar como referencia, y también de cómo se mide la altura en la Tierra. Vamos a empezar por el Monte Everest, porque cómo medimos la altura en la Tierra también tiene su miga. No es hoy en día el mismo método que se usaba hace años. Hasta no hace mucho había referencias locales, es decir, se utilizaban referencias dentro de un país, por ejemplo, para establecer cómo se medía la altura. En España, esa altura era el nivel del mar en Alicante. Y claro, para poder estar de acuerdo en que el Everest tiene 8.848 metros de altura, hace falta una definición un poco más universal. Y hay que tener en cuenta también que la altura de la superficie del nivel del mar no es la misma en un lugar que en otro. De hecho, hay unos 100 metros de diferencia entre el punto más bajo, de la altura de la superficie del nivel del mar, y el más alto. ¿Por qué se produce esto? La Tierra no es una esfera completamente perfecta, rota sobre sí misma, y su densidad no es uniforme, varía de un lugar a otro, y eso hace que en la India sea más bajo el nivel del mar que en Nueva Guinea. Y hay que tener esto en cuenta cuando hablamos de la altura, de cómo se mide la altura. De hecho, habréis visto esta imagen más de una vez con el mensaje de esta es la verdadera forma de la Tierra. Es mentira, la Tierra es una esfera casi perfecta, de hecho a simple vista es una esfera perfecta, son unas diferencias muy pequeñas en comparación al tamaño de la Tierra en sí misma. Y hay que tener en cuenta, por tanto, que esta imagen lo que representa no es la verdadera forma de la Tierra. Es algo diferente y es algo que en realidad vamos a necesitar entender para saber cómo se mide la altura tanto en la Tierra como en otros lugares del sistema solar. ¿Qué quiere decir esta imagen? ¿Qué es eso de que la Tierra es un geoide, como se puede ver en algunas afirmaciones? Es mentira, simplemente una representación. Y en este caso hay que decir que además esta imagen en particular, que es la que se suele mover por internet, es una exageración de las diferencias que hay realmente en el geoide de la Tierra, en esa representación de la Tierra. ¿Qué es lo que representa exactamente? La superficie del nivel del mar idealizada sobre toda la Tierra, extendiéndola también sobre los continentes, teniendo en cuenta solo la gravedad y la rotación de la Tierra. ¿Y esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, en cualquier punto de ese geoide, si pusiésemos una canica, no se movería hacia ningún lado. Si llevásemos un nivel, sería perfectamente paralelo al geoide. También lo podemos ver de otra manera, que es en relación a la gravedad. En cualquier punto de ese geoide, nosotros estamos en perpendicular respecto a la gravedad de la Tierra. Y eso es lo que representa un geoide. En este caso, además, las diferencias han sido exageradas para poder ver mucho mejor esas pequeñas diferencias que se producen dentro de la representación de la Tierra como un geoide, en un factor de 10.000 concretamente. ¿Y qué importancia tiene este geoide? ¿Por qué estamos hablando del geoide y no de cómo se mide la altura? En realidad, quizás ya os lo estáis viendo venir, esa es la herramienta que se utiliza para medir la altura tanto en la Tierra como en otros lugares. En el caso de nuestro planeta, el punto más alto es el Monte Everest, con 8.848 metros de altura, el más profundo es la Fosa de las Marianas, con 10.994 metros de profundidad, y en el geoide los desniveles son mucho más pequeños, el punto más alto tiene unos 86 metros, el más profundo unos 105. Y en una exageración del geoide como la que circula con tanta popularidad por internet, lo que se hace es poder apreciar mejor esas diferencias. Y para poder medir la altura en otros lugares, lo que se hace es precisamente lo mismo, crear un geoide. En el caso de Marte, por ejemplo, para poder ver la superficie de Marte teniendo en cuenta solo su gravedad y su rotación, es decir, exactamente igual que en la Tierra. Y al crear esas representaciones es posible tomar una referencia para establecer cuál es la altura, por ejemplo, del Monte Olimpo en Marte. Y eso es lo que se utiliza, por tanto. Es una representación idealizada, si lo queréis decir así, de los diferentes objetos que podemos encontrar en el sistema solar. Se puede aplicar a asteroides, satélites, planetas, se puede utilizar con prácticamente cualquier cosa que queramos para poder tener una idealización y calcular cuál es la altura, por ejemplo, del monte más alto que podemos encontrar en el sistema solar.
Durante mucho tiempo el Monte Olimpo en Marte fue considerado el monte más alto del sistema solar. Hoy en día es el volcán más alto. Su altura varía según qué datos se consulte, entre los 21.200 metros de altura, es decir, 21,2 kilómetros de altura, los 21.900, pero está siempre en torno a los 22 kilómetros de altura, siempre por debajo de 22 kilómetros de altura. Y hay un lugar que es aún más alto. Por poco, pero es aún más alto. Y no se encuentra en un planeta, se encuentra en un asteroide, en uno de los más grandes del cinturón de asteroides, concretamente en el asteroide Vesta, y se llama el cráter de Rhea Silvia. Y en este caso no es el cráter en sí, sino el pico que se encuentra en el cráter. Es por tanto el producto de una colisión que sufrió Vesta en el pasado y tiene una altura de unos 22.500 metros. ¿En referencia a qué? A la idealización de Vesta y Marte respectivamente. Y eso es lo que permite saber, por ejemplo, que el Monte Olimpo es el volcán más alto del sistema solar, o que el cráter Rhea Silvia es el monte más alto que podemos encontrar en el sistema solar, y además ambos son muchísimo más altos que el Monte Everest. Y en el caso de Marte, además, podemos descubrir que esto del geoide no es una idea ni mucho menos nueva, porque el primero se creó con los datos de la misión Mariner 9 en la década de los 70, y con el paso de los años ha sido refinado gracias al instrumento Mars Orbiter Laser Altimeter de la Mars Global Surveyor, y de ese geoide original en el que el punto de referencia era la presión atmosférica de 6 milibares, es decir, el 0,6% de la presión atmosférica de la Tierra, se ha ido pasando a un modelo mucho más preciso, en el que de hecho existe una diferencia entre un geoide y otro de 1,6 kilómetros aproximadamente, y a día de hoy se utiliza por tanto una evolución de aquel primer geoide, en el que se ha ido refinando las observaciones y el modelo de Marte con la tecnología que se ha ido desarrollando a lo largo de estas décadas, desde los años 70. Y no es el único lugar en el que podemos encontrar un geoide que permite, por ejemplo, obtener una representación topográfica de Marte, en el que sí que lo que se indica es cuál es la altura de cada uno de los diferentes lugares de la superficie de Marte, sino que también podemos encontrar lo mismo, por ejemplo, en el caso de la Luna, y en este caso la referencia también es diferente. La Luna nos sirve además para explicar cómo son otros geoides, cómo se pueden hacer esos otros geoides. Por ejemplo, el de nuestro satélite toma como referencia su diámetro medio. El de los planetas gigantes, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, toma como referencia la presión atmosférica de un bar. En el caso de Venus, como su rotación es muy baja, se hace un geoide tomando como referencia su radio medio. Y en el caso del Sol, por ejemplo, porque también se puede hacer con estrellas, el geoide es simplemente su fotosfera, es decir, su superficie. Y son ejemplos de cómo se pueden crear geoides en objetos muy diferentes, en los que, según sus particularidades, pues podemos recurrir a unos parámetros u otros para establecer ese punto de referencia. ¿Y cuál es la ventaja de un geoide? En el caso de otros objetos, como no tenemos un nivel del mar que tomar como referencia, pues permite eso, tener una versión ideal de ese objeto para poder entender realmente cuáles son las diferencias en su topografía. En el caso de la Tierra también es muy útil porque el nivel del mar no es fijo, de hecho en los últimos años está subiendo. Y eso quiere decir, por tanto, que si no se hace una referencia diferente, una referencia estática, la altura del Monte Everest, por ejemplo, irá cambiando con el paso del tiempo. Al utilizar un geoide, nos aseguramos de que, pase el tiempo que pase, el Monte Everest siempre tendrá una altura de 8.848 metros, y que si cambia será por algo que tenga que ver con el Monte Everest, y no porque el nivel del mar vaya cambiando con el paso del tiempo. Y eso es lo que hace que un geoide sea tan útil, y aunque se utilice hoy en día la coletilla de sobre el nivel del mar, hay que tener en cuenta que en realidad es más complejo de lo que parece, porque ya no se utiliza ese sistema. Hoy en día se utiliza un geoide, que también da las aplicaciones al poder ser utilizado también, por ejemplo, por los satélites GPS, es decir, no solo sirve para medir la altura, tiene otros fines. En cualquier caso, espero que ahora sepáis cómo se mide la altura en todos los lugares, no solo en la Tierra, sino también allá donde no encontramos un mar que podamos utilizar como referencia, porque ya no se usa como referencia en realidad. Hay que decir también que en el podcast de ayer estuve hablando de la terraformación de planetas, de cómo se podrían terraformar Marte y Venus, también otros lugares del sistema solar, de si es algo interesante, si vale la pena perseguir esa opción o no, de qué se podría hacer en el futuro, y por tanto, si os gusta todo eso, os invito a escuchar el podcast, creo que os gustará. Y también aprovecho para recordaros, como cada semana, que estoy en Twitch haciendo directos todas las noches a partir de las 9 en el horario español, es decir, las 2 de la tarde, por ejemplo, en Ciudad de México, las 5 de la tarde en Argentina. Y si os queréis pasar por allí, sois más que bienvenidos. Y por supuesto, ahora sí, por fin llega el momento de plantear dos nuevos temas que veníamos arrastrando hace unas semanas este vídeo. Y en esta ocasión lo que os planteo es, por un lado,
los agujeros negros, un vídeo explicando qué son los agujeros negros, porque sí hemos hablado de qué pasa cuando nos acercamos a un agujero negro, pero no de qué tipos de agujeros negros hay. Y por otro lado, si la Tierra en algún momento podría tener anillos, si los ha tenido en el pasado, si los tendrá en el futuro, si es posible o no es posible que nuestro planeta pueda tener unos anillos, por ejemplo, como los de Saturno. Así que la decisión es vuestra. Por un lado, los agujeros negros, por otro lado, si la Tierra podría tener anillos, y en principio, estos son los dos temas para las 2 próximas semanas, a menos que, como he hecho en estas últimas semanas, haya algún tema de actualidad que sea tan interesante o me parezca a mí lo suficientemente interesante como para retrasarlo una semana y hablar de eso en su lugar. Y si es así, simplemente se retrasaría el tema, no lo voy a dejar de hacer. Así que, poco más que añadir. Muchas gracias por vuestros comentarios, por vuestro apoyo, por participar en la comunidad tanto aquí en YouTube como en otros lugares. Espero que el vídeo os haya gustado y eso es todo lo que os iba a contar en el vídeo de hoy. Nos vemos.